Outline, destello para todo público, marca. Hoy presentamos Dimensión Máxima. Este destello hace carambola de 5 bandas. Bueno, ustedes me van a entender, con un pequeño detalle. Si es de radio, hay que escucharlo. Es correcto. Christopher Smith. Gracias por estar en Outline, Christopher. No sabes cuánto te lo agradezco, Jaime, que me tengas tus pensamientos y finalmente que podamos hacer esta entrevista. No, muchísimas gracias a ti. Por favor, háblanos algo de la inmensa carrera en radio, en medios de tu papá, el inolvidable Ken Smith. Claro que sí. Fíjate, Jaime, y a todas las personas que nos están escuchando, que mi papá empieza por allá de 1932-33, aunque posteriormente les diré por qué 36 se vuelve como una fecha crítica. Sí. Pero él estaba haciendo trabajos para la NBC Radio en Nueva York, y ahí es fundamentalmente cómo inicia. Mi padre nace en la Ciudad de México, al poco tiempo se va a Nueva York a vivir, y ahí es cuando se desarrolla de esa manera. Y de hecho ese fue su impulso. Él daba las noticias al hablar los dos idiomas, inglés y español, perfectamente. Él daba las noticias y también empieza en esa época a realizar voice over sobre los cortos que se llamaban Pathé News, que era precisamente un gallito, que era precisamente los noticieros Pathé o Pathé, y esos noticieros salían en el cine y eran, como recordaremos en México, cuando escuchábamos el noticiero Continental y todas estas cuestiones. Sí. Bueno, mi papá hacía propiamente ese tipo de cortos del noticiero Continental, pero no era para el noticiero Continental en Estados Unidos, era para Pathé News. Entonces, así es como se va desarrollando. O sea, la fecha de debut de tu papá es 1932. Yo no creo que sea tan inmediata, porque en 32 él tendría 14 años, pero sí es muy temprano, ha de ser 36, porque dije hace rato 36. Ah, 36. Bueno, sí, pero independientemente de eso, yo creo que empezó un poquito antes. ¿Y por qué digo esto? En 1936, él también está transmitiendo o dando un feed a la W, y esto lo sé porque antes en Televisa, en Chapultepec, cuando estaba el antiguo edificio, tú recorrías el piso y era muy como el tema que se tiene en Hollywood, donde había firmas de diversas personas, y estaba la firma de mi papá, literalmente la firma con la de muchos otros, y estaba en 1936. Todas esas, por desgracia, esas firmas se perdieron, pero sigue él estando presente en la rotonda en Televisa San Ángel, y ahí dice Ken Smith 1936. Entonces es finalmente cuando él empieza a darse más a conocer naturalmente ya en México. O sea, el 36 es en México, pero unos años antes en Nueva York, en la NBC, ¿verdad? Exactamente, ese fue el tema. Antes de eso estaba en NBC Radio, y finalmente, y aquí hay una cuestión curiosa, porque aunque en 36 lo tienen presente en México, no es necesariamente porque ya está en México, sino que la XCW, y él, por cierto, fíjate que esta es una anécdota que les va a gustar. Yo nunca vi a mi papá realmente llorar, pero cuando murió don Emilio Azcárraga Vidaurreta, lo vi llorar. ¿Y por qué es esto significativo? Porque mi papá evidentemente era un escuincle y le dio la oportunidad a don Emilio, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí, digamos que despegó, pero sí estaba propiamente en esa época en Nueva York, y luego haciendo probablemente era no tanto por teléfono, pero se mandaba posiblemente un carrete abierto y se transmitía en la W. Una pregunta familiar, personal de tu papá. ¿Por qué hablaba los dos idiomas? Además con la forma que los hablaba, que es de manera impecable. Sí, bueno, ¿por qué hablaba inglés y español padre, así? Fíjate que aquí hay un tema curioso, porque nace en México, se cría parcialmente en Estados Unidos, pero la persona, y luego regresan en una época, hay muchos viajes en esa época, obviamente la vida de mi papá, por su padre, y regresa al colegio americano, que sigue estando vigente. De hecho, yo fui al colegio americano 5 años, la prepa y demás, pero antes de eso estuve en otra escuela. Entonces, de hecho, era impecable su pronunciación, porque en el colegio americano siempre ha habido gente súper capaz. Además, su papá era estadounidense y sí vivía con él, y vivió algún tiempo, obviamente, también en Estados Unidos. Pero cuando
regresa o cuando visita México de pequeño, pues es como lo que me pasó a mí. Pues se te juntan los idiomas muy fácil y los puedes interpretar con gran claridad y con gran excelencia, porque los estás, y esta es una palabra que sí, no es altisonante, porque los estás mamando desde temprano. Sí, así es. Y entonces, evidentemente, se quedan contigo. Tienes esa, y es lo que pasó también con mi padre, por supuesto, o más bien es lo que pasó conmigo también, porque yo vine después, pero por eso hablaba perfecto inglés y español. ¿Y el nombre completo de tu papá cuál es? Y fíjate, qué buena pregunta, porque nunca supimos de dónde venía el Loveland, pero es Kenneth Loveland Smith Herrera. A ver, otra vez. O sea, en español lo voy a decir. Kenneth, así como nombre. Luego, Loveland. Luego como, Smith. Como amor. La tierra del amor. Loveland, Kenneth Loveland Smith, sí. Y luego de la tierra del amor, exactamente. Herrera. Loveland Smith Herrera, así es, como el herrero. Y qué curioso, porque también Smith se le conoce un poco como herrero. Así que es como que pleonasmo mi papá, ¿no? O sea, doble herrero. Exactamente. O sea, puedes Smith al cuadrado. Oye, exactamente, Smith al cuadrado, reiterado, acentuado, simplemente duplicado. Pero que no suene como pleonasmo, claro, por favor. También, no, pero remachado sí. Oye, entonces, no, pues fíjate que la biografía es todo un espectáculo, muy atractiva la biografía de tu papá, ¿no? Sí, fíjate que lo es, además porque él finalmente, por cómo se dan las cosas, no concluye la prepa, esto sí lo tengo más o menos presente, pero ya no procede más con su carrera porque era, número uno, porque en esa época no se estilaba mucho en varias, culturalmente todavía no era el tema, pero por el otro lado es porque su propia vida, con el movimiento de su padre y todo el quehacer de la familia como tal, pues tampoco hubo oportunidad. Entonces, independientemente de que no sé si él algún día tuvo un deseo, pero sí te puedo decir esto, que él cabalmente junto con mi madre, trabajaron muy duro para que tanto mi hermano Jim, yo tengo muchos hermanos, pero sí. Mi hermano Jim, mi hermano carnal y yo, sí fuimos a la universidad gracias al esfuerzo de ambos, así que sí lo tuvieron muy presente. Acentuando también que, como bien sabes, y como bien saben la gente que nos escuche, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, aunque vivan juntos o no, porque mis padres no vivían juntos. Sí, así es. Bueno, entonces estamos en el 36, él ingresa a XCW, hace contacto con el señor Emilio Azcárraga Vidaurreta e inicia su carrera en el micrófono. Exactamente. ¿Qué pasa después? Pues no, mira, pasa un fenómeno muy importante, porque resulta que regresa a, no sé el año exacto, pero dentro, en el rango de la Segunda Guerra Mundial, regresa a Estados Unidos, y es curioso porque está él, y esto nunca, no recuerdo bien dónde fue este tema, pero lo reclutan en 1945. Entonces, ya reclutado, él va a donde tiene que presentarse, y fíjate la coincidencia, cuando llega ahí, lo juntan a él y a varias otras personas, bueno, las personas que llegan y dicen, ¿quiénes son casados, tienen hijos? Y creo que en ese momento dijeron, y tienen más de 22, 23 años. Mi papá levantó la mano. Y entonces dijeron, bueno, todos ustedes no los necesitamos. Pónganse a barrer, limpien este lugar, déjenlo impecable y váyanse a su casa. ¿Por qué? Porque acababa de caer la segunda bomba en Hiroshima. En Nagasaki. En Nagasaki. La segunda, sí. Entonces ya se había acabado la guerra. Entonces esa fue la forma. Entonces termina la guerra y entonces sigue con NBC. Pero, ¿qué pasa y por qué quería hacer esta historia también? Después de la guerra, como bien sabes, independientemente de que nos pueda o no gustar o parecer, pues los temas bélicos siempre llevan a mucho desarrollo tecnológico. Y entonces, pues hay la tecnología incipiente, entre otras cosas, es que está creando una industria de la cinematográfica, que claro que en Hollywood está muy presente y por supuesto en París también, y en otros lugares del mundo, ciertamente en Rusia. Pero bueno, viene también con esto un fenómeno nuevo dentro del desarrollo tecnológico y se llama televisión. La televisión se ve interrumpida durante la guerra, el desarrollo de la misma, para fines civiles, probablemente seguido de otros, pero entonces tienen un tema, el contenido. Entonces el señor Vidaurreta evidentemente establece el canal 2, ¿sí? Y eventualmente viene también, por cierto, el 4. Pero, ¿cuál es el tema de todo esto? Que para que tú tengas un canal, tienes que tener contenido.
¿sí? Ujú. Y entonces los estadounidenses están haciendo una gran cantidad de contenido y ahí es donde mi papá ve una gran oportunidad para, junto con Enrique Candiani, establecer y ser pionero del doblaje en México para poder dar el contenido que necesita la demanda, sobre todo en ese momento del canal 4 y 2. Ujú. Pero en el 2 nunca se privilegió el tema, como bien lo sabes, y lo sabe la gente que nos escucha, de las series extranjeras. Sin embargo, sí en el 4 y eventualmente llega el 5 y bueno, todo eso necesita tener un relleno de programación y por eso se desarrolla la carrera de mi papá en el doblaje. Supongo que ya existía el doblaje en México de las películas de Disney y todo eso. Ya existía, bueno, hay que revisar el libro de Salvador Nájar, yo creo, el de la historia del doblaje, pero ya existía toda una tradición de doblaje de películas, pero lo que tú me estás hablando es directo a la televisión, ¿no? Así es, pero aquí ahí te va otra. Acabas de dar un punto importante. Mi hermana Linda, Sí. que por cierto, hija de Estrellita Díaz, la segunda esposa de mi papá, que Estrellita Díaz fue una actriz famosa y ella venía de Cuba. Pero bueno, mi hermana Linda hace la voz de algunas partes de la original, Estrellita hace la voz de varias de las partes de la Bella Durmiente o una de esas, ahorita se me está yendo cuál es el nombre, pero... Es Blancanieves, ¿no? ¿No es Blancanieves? Bueno, pues igual es Blancanieves. Ajá. Pero bueno, hay que googlear a Estrellita Díaz y precisamente Estrellita, la esposa de mi papá, y ya mi papá estableciendo el negocio del doblaje, pues así empieza. Entonces tuvo que ver, si no el doblaje como tal, sí tuvo que ver Estrellita en el doblaje. Mi papá pues siguió con las series. Mira, me acuerdo de una muy clásica que era Laramie, ¿no? Y luego La Ley del Revólver. Y mi papá hacía todas las presentaciones. ¿Él trabajaba de dueño y de socio aparte de ser la voz? Es correcto, porque evidentemente mi papá tenía una voz privilegiada, ¿no? Sí. Entonces, y de hecho así es como nace todo este esquema. Y entonces en esa época, pues, que Narciso Busquets y tantas personas extraordinarias del doblaje, pero mi padre, pues le quedaba perfecto hacer las entradas, ¿no? Laramie with James Arness, Gunsmoke con James Arness, o lo que fuera. Era padrísimo. Era que Laramie, La Ley del Revólver, las presentaba tu papá. Sí, no sé si durante todas las temporadas, eso sí no te sabría decir, pero sí. Y había otra que me encantaba, y a ver si la puedes googlear después, pero se llamaba Hawaiian Eye. Y yo me acuerdo estar adentro de las cabinas ya de sus estudios, que eran los mejores, y lo digo así, porque él le metió y no escatimó nada para hacer sus estudios. Que se hayan hecho un desastre en 68 ya es otra cosa, pero eran grandes estudios. Y ahí me acuerdo que decía Hawaiian Eye. Y me encantaba ver el mismo loop una y otra vez y otra vez. Era muy obsesivo en ese tema, pero es parte del doblaje, ¿no? ¿En español así era? Así era. Entonces, creo que le decían algo hawaiano, no necesariamente ojo hawaiano, pero la serie era Hawaiian Eye, ¿sí? Que fue la precursora de Hawaii 5-0. Ok. No, pues sí te impactó, ¿eh? Sí te creo, te impactó completamente. No sabes yo con cuál recuerdo mucho y creo que es la mejor marca que ha tenido tu papá, que tuvo en toda su vida, según yo. Yo sí sé cuál es. Ah, tú ya sabes. Claro, es la trampa para correcaminos marca Acme. Así es. Y ahí te va la otra. Pulverizador de correcaminos marca Acme. ¿No? Hoy está magnífico. Hoy lo puedes repetir, por favor, para todos los que aman el correcaminos y recuerden la voz de tu papá. ¿Cuál era la trampa preferida tuya? La verdad, ahí sí no lo recuerdo, pero ya ves que el Coyote siempre estaba con eso. Pero sí me acuerdo de esta, y era pulverizador de correcaminos marca Acme. Fabuloso. Sí, esa es la marca preferida y yo creo que fue la cuenta más grande de tu papá, según yo, ¿no? Pero ¿cómo sí, eso? Bueno, obviamente a nivel de quién sabría de él, sí, definitivamente fue dejó toda una trayectoria, ¿no? Sí, cómo no. Como estos son pequeños destellos de la gran historia del radio, retornemos al radio. Vamos a regresar a Ken Smith al radio. ¿Qué ocurre con su carrera en el micrófono, específicamente en radio? Bueno, ahí te va. Este es un tema que es curioso porque no me queda ni la menor duda de que uno llega y se presenta en las condiciones y tomas la oportunidad, y eso depende de qué tan preparado estés para solventarla. Sí. Porque así ha sido exactamente mi vida. Entonces, lo que sucede ahí es que
mi papá está pierde los estudios, que es lo que te platicaba hace rato. ¿Cómo se llamaban los estudios? Nada más y nada menos que Estudios Ken Smith. Ah, ok. Uh-huh. Sí, no era ni ahorita había uno que era famosísimo. Claro, estaba Películas Candiani, me queda claro, pero claro que no era esa, porque ellos habían tronado como socios. Y Rodríguez, los Rodríguez también estaban presentes. Y había uno al que iba Linda, porque Linda, mi hermana, hacía la serie esta de Scooby-Doo. Uh-huh. Pero bueno, entonces los estudios truenan en 1968, 67-68, y entonces fíjate, quien lo salvó fue don Joaquín Vargas. Joaquín Vargas está poniendo la estación en Stereo Rey. ¿En dónde crees? En Monterrey, por eso se llama Stereo Rey. ¿Sí? Entonces, oye, magnífico dato. Y es don Joaquín Vargas. Claro, don Joaquín Vargas, en paz descanse, pero un señor maravilloso. Y entonces, don Joaquín lo invita a integrarse, y entonces salva a mi papá, porque mi papá anda sin chamba y está desesperado. Y porque paralelamente recordarás que estaba el tema del programa espacial estadounidense, uh-huh, tanto con Mercurio, Géminis y Apolo. Sí. Entonces mi papá hacía las transmisiones junto con Jacobo Saludowski y con Pedro Ferriz en ocasiones, y también, por cierto, con don Miguel Alemán Velasco. Así es. No Valdés, pero Velasco. Uh-huh. Entonces hacían las transmisiones de Apolo. Y por cierto, mi papá en ese momento decía: la cervecería Montezuma o algo así, Banco Nacional de México y Seguros América presenta la transmisión de la Apolo, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, así, él estaba en eso, pero por una serie de cuestiones, digamos que como la película de Jim Carrey, por una serie de eventos desafortunados, uh-huh, se ve con que, paradójicamente, además, pues ya no va a continuar con la empresa, y me refiero en este caso en Televisa, y coincide que esto es en una Navidad, y en esa Navidad coincide que don Joaquín está echando a andar y quiere expandir la franquicia de Stereo Rey, uh-huh, y lo salva, le dice, le quiero ofrecer chamba. Y así es como mi papá empieza a ser el locutor ya, ahora sí, para las personas en México, ya directamente en una estación, y empieza, ya no estamos hablando de La Voz de América antes, que es lo que platicamos al principio, y empieza a darse mucho a conocer, porque empieza no solo a dar las identificaciones de la estación, pero también empieza a hacer comerciales. Me acuerdo mucho de los de Wings, por ejemplo, uh-huh, que por cierto en esa época yo conocía al gran Sergio Rod y a Stan Getz, y esto es relevante porque hacía los comerciales Sergio, y bueno, era un gran hombre, y además me dio eventualmente el disco donde estaba la canción que tanto me gustaba de los comerciales de Wings, uh-huh, y que se llama Penthouse Serenade. Pero bueno, dicho esto, ahí mi papá empieza a hacerse más famoso, le empiezan a hablar, y por cierto, es cuando ya empieza a haber una necesidad para los locutores bilingües para hacer programas que, sobre todo los clientes en México, compañías diversas, quieren que sus trabajos estén en inglés. Uh-huh. Entonces mi papá empieza a tener, que es exactamente lo que hago yo hoy día también, ¿no? Oye, Christopher, yo quisiera hacer una inserción aquí y claro, pedirte, por favor, porque acabas de mencionar dos elementos muy importantes. Primero, la primera estación de FM en México, que parece fue en Monterrey en 1967. Es la primera estación de radio. Esa se llamó Stereo Rey. Y estás hablando de don Joaquín Vargas, un hombre muy visionario, un empresario, un hombre radio. Así yo lo percibo. ¿Qué nos puedes platicar de don Joaquín? Trata de afinar tu mente. ¿Qué escuchaste de tu papá? Ya nos mencionaste que don Joaquín fue quien le tiró el salvavidas profesional a tu papá, ¿no? Pero de una manera muy elegante, de una manera muy propia y digna, y con una estación maravillosa, oye, Stereo Rey. Así es. ¿Qué nos puedes platicar de don Joaquín? Bueno, solo te puedo platicar cosas buenas. Tuve la oportunidad